Gané la lotería 4 veces después de repetir estas palabras que voy a revelarte hoy. Hoy voy a darte 3 palabras que van a cambiar completamente tu destino financiero. Son 3 palabras basadas en el método de Helen Hutzler, la gran maestra, la que ganó todos los sorteos, concursos, juegos, loterías, todo lo ganó ella, absolutamente todo. Hasta escribió un libro, me lo leí por completo, me lo leí completamente a su libro y hoy te lo voy a resumir. ¿Cuál es su técnica? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son estas 3 palabras que tenés que repetir para ganar lo que quieras, lo que sea? Loterías, juegos de azar, sorteos, concursos, lo que sea que te guste, o incluso quizás no te gusta esto, pero querés ganar más dinero en tu negocio, trabajo, tener más ventas, lo que sea, lo vas a lograr repitiendo estas 3 palabras. Así que te digo, quédate hasta el final porque este video es sumamente poderoso y va a cambiar y revolucionar tu vida financiera por completo. Y si todavía no te has suscrito al canal, acá abajo puedes suscribirte, activar la campanita, es totalmente gratis y te avisa YouTube cada vez que suba videos nuevos. Y estoy subiendo videos nuevos a diario. Todos los días a las 3 de la tarde, hora argentina, está mi video. Revisá vos en tu país qué hora es para no perderte toda esta valiosa información. Dicho esto, ahora sí, bienvenido, bienvenida. Serafín es mi nombre si no me conoces y es de las primeras veces que me ves. Soy coach especialista en ley de la atracción y hoy vengo a hablarte del método de Helen Hutzler, la gran maestra, la que ganó todo en su libro, lo dejó escrito, documentado, todo sorteo, concurso, está avalado. Estos lo han estudiado a Helen Hutzler, está por todos lados, cómo ganó absolutamente todo. Y lo más lindo es que no se lo guardó para ella, es que nos compartió cómo hacerlo. Por eso me leí su libro, un libro así, que contiene su método, el método SPEC, que voy a revelarte hoy todo en detalle para que lo veas. Básicamente ella usaba la máxima de la ley de la atracción, la máxima justamente de poder creer que ya lo has recibido. La ley de la atracción que a mí tanto me gusta, la que me ha hecho tanto éxito y tanta fama acá en el canal de YouTube y en el otro. Gracias a la ley de atracción tengo esas placas que ves ahí, más de 100.000 suscriptores en cada canal porque lo atraigo, lo veo en mi mente y lo atraigo. Y la ley de la atracción solemos pensar que se hizo conocida con el documental El Secreto en 2006 y no, como Helen Hutzler ya lo usaba muchos años para atrás. De hecho, incluso se remonta principalmente a la Biblia. En la Biblia Jesús explicó la ley de la atracción, obviamente no le llamó con estas palabras, pero la explicó. Dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Cree ahora que ya lo tenés y lo vas a tener. Esto después, cuando salió toda la corriente del nuevo pensamiento con Neville Goddard, Emmett Fox, Napoleon Hill, todos ellos le llamaron la ley de Asunción. Neville Goddard se hizo muy famoso por la ley de Asunción, pero era lo mismo que decía Jesús ya, por eso estaba escrito hasta en la Biblia, hace 2000 años, 2025 años, básicamente. Napoleon Hill, con su libro Piensa y hágase rico, lo mismo. Neville Goddard le llamaba ley de Asunción. ¿Qué es la ley de Asunción? Asumí que tu deseo ya está cumplido y se cumple. Es lo mismo que decía Jesús. Si lo repasamos de nuevo, todo lo que pidas, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Es lo mismo, asumí que ya lo tenés y lo vas a recibir. ¿Qué decía Jesús que se necesita? Fe. La fe. ¿Qué es la fe? También está en la Biblia. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenés que asumir, decía la ley de la Asunción, que tu deseo ya está cumplido, con fe. Como si ya lo fuera, como si ya fuera una realidad. Después, cuando salió el documental El Secreto en 2006, se hizo muy famoso, muy conocido, toda la ley de la atracción. Y todo el mundo habla de ley de atracción, atraemos lo que pensamos, atraemos nuestra vibración, pero básicamente ya se sabía mucho para atrás. Ley de Asunción hace cientos de años o en la Biblia hace miles de años. Esto básicamente lo mismo. ¿Qué es? Es que ya estaba escrito en la tabla esmeralda, incluso antes. La tabla esmeralda que se le atribuye a Enoch, a Hermes Trismegisto. Muchos se han peleado por él, por su autoría, quién era Enoch, quién se adueña de Enoch. Pero básicamente en la tabla esmeralda lo escribió. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Lo que significa que si vos ves algo en tu mente, lo vas a ver reflejado fuera, nada más. Esa es la máxima de la ley de la atracción que tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor. Por eso voy a revelarte cómo usarla a tu favor, básicamente con el método de Helen Hutzler. Como leí en su libro, Helen Hutzler ganó todo. Autos, casas, viajes. Al principio no le gustaba viajar, le tenía miedo al avión. Superó el miedo, ganó todo tipo de viajes, a la playa, a la montaña, a todos lados. Ganó ollas, heladeras, ganó absolutamente todo Helen Hutzler. Lo que se te ocurra lo documentó en el libro, cómo lo ganaba. Y ella seguía un proceso muy claro, muy específico, que ahora
está avalado por la ciencia también. Nosotros solemos pensar que esto es más del mundo espiritual, esotérico, de todo este mundo de la mente, intelectual y filosófico, y en realidad la ciencia también lo ha demostrado ahora. Básicamente, el método de Helen Hatzel es un método que ella le llama de 4 letras, SPEC. Son 4 letras que es la S, seleccionalo. Como yo siempre digo, está escrito en el libro Pídete, ahora también hay que pedir, pero pedir claro y concreto, hay que saber seleccionar qué es lo que querés. Mucha gente dice, ay, es obvio que quiero dinero. No se dice quiero dinero, se dice cuánto dinero querés si querés dinero. Si no decís quiero dinero al universo, el universo te va a enviar $1, te lo vas a encontrar tirado en la calle al dólar o al peso o al euro o a la moneda que sea que uses, te vas a encontrar un billete de 100 pesos, argentino, mexicano, de lo que sea que uses, te lo vas a encontrar en la calle y el universo te va a decir, viste, ahí tenés dinero, ya tenés el dinero que me pediste. Entonces hay que seleccionarlo y ser claro, conciso. ¿Querés ganar lotería? ¿Cuál vas a ganar? Matutina, vespertina, nocturna, de la noche de tu país, de la provincia, del municipio, del estado, del distrito. ¿Cuál vas a ganar? Si querés un sorteo, ¿qué sorteo? ¿Cómo lo vas a ganar? ¿Cuándo lo vas a ganar? ¿En la mañana, en la noche? Si es un concurso, lo mismo. ¿Cuándo lo vas a jugar? ¿Qué sorteo? ¿Qué premio? ¿Qué? Todo. Hay que seleccionarlo concreto. Si vos decís quiero dinero, el universo te va a dar un peninje, una moneda y listo, ¿no? Hay que pedir cuánto dinero querés. Pedirlo sin miedo. Si a lo sumo no se va a dar, o sea, si no tenés fe, no se dará y listo, pero pedí $10.000, $100.000. ¿Cuánto querés? Solo la limitación está en tu mente y nada más que en tu mente. Entonces, si vos lo querés, lo vas a tener. Acá está la limitación, entonces seleccionarlo es la primera palabra importante, básicamente, de este método, que termina explicándote las 3 palabras. Este método es seleccionarlo, proyectarlo, spec, la P de proyectarlo. Esta es como la explicación del método que te estoy dando y después voy a darte las 3 palabras que tenés que repetir. Pero básicamente su método, o las 3 palabras de hoy, surgen de esta fórmula. Seleccionarlo, proyectarlo. ¿Cómo se proyecta? En la pantalla mental de tu mente lo tenés que proyectar, lo que es la famosa visualización, la que usaba Michael Phelps. Él dice que el nadador más laureado de toda la historia en natación, tiene más medallas que todo mi país junto, Michael Phelps. Y sí, él visualizaba, proyectaba, por eso es proyéctalo en la pantalla de tu mente como si ya lo fuera. Él dice que visualizaba todo, iba nadando, además de su entrenamiento de 9, 10, 11 horas diarias, visualizaba 2 horas al día Michael Phelps. Imagínate lo que es eso. Visualizaba todo, llegaba a la meta, llegaba antes, salía después, visualizaba los obstáculos, visualizaba un día difícil, visualizaba que no tenía ganas de entrenar e igual aún así iba, visualizaba nadando en un día lluvioso, en un día de sol, lo visualizaba todo. Por eso la P de proyectarlo es en la pantalla mental de tu mente, proyectarlo como un holograma, visualizarlo todo, ven en la pantalla de tu mente todo. Esa es la P de proyectalo. La E, justamente, de esperar. Esperar con fe. Ese es el esperar. No esperar como si nada, esperar con fe, con la certeza de que va a llegar. Mucha gente cree que esperar es una tontera y no. Para esperar hay que creerlo, hay que merecerlo, con fe, como se dijo en la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espéralo con la fe de que eso va a llegar, de que estás segurísimo que va a llegar. Y la C, bueno, la C en inglés es collected, que es básicamente saber recogerlo, ir y recogerlo. Una vez que lo seleccionaste, lo proyectaste, lo esperaste con fe, llega, ir y tomarlo, básicamente. Ese método de las 4 palabras, SPEC, es lo que deriva en estas 3 palabras de las que vengo a hablarte hoy, que básicamente te permiten atraer y manifestar dinero, amor, salud, sorteos, loterías, concursos, clientes, ventas o lo que estés buscando, ganancias, lo que sea. Básicamente, ¿en qué se basa esto? Es un método de 3 palabras que cambian tu vida financiera, que es científico. Porque yo, así como me ves y te hablo de la ley de la atracción y espiritualidad, soy contador, soy sumamente racional, cuadrado, como me dicen, científico, lógico, estadístico. Necesité mucha ciencia para poder creer en esto, de verdad que necesité mucha ciencia. El libro de Joe Dispenza, que pronto voy a ir a ver en Cancún, a hacer uno de sus retiros. Estoy muy, pero muy contento y entusiasmado de poder ir a ver a Joe Dispenza ya en breve y hacer uno de sus seminarios, que es mi gran mentor y que lo quiero ver hace un tiempo. Básicamente él me demostró, con ciencia, con datos científicos,
que efectivamente esto funciona. Yo hoy hablo de la ley de la atracción porque Joe Dispenza me lo explicó con datos duros, científicos, analíticos, matemáticos. Entonces yo sé que hoy funciona. Y la ciencia, esto lo estudió la ciencia con estudios científicos, dice que el pensamiento emite una carga eléctrica que se puede medir. Si a vos te ponen acá en la cabeza un electroencefalograma, podemos medir la carga eléctrica que emite el cerebro, que emite ondas beta, alfa, delta, zeta, cerebro, emite información. Y el sentimiento emite una carga magnética. También se puede medir con un aparato que mide la variabilidad del ritmo cardíaco, cuánto varía el corazón, los latidos entre el corazón. Eso determina el sentimiento que estás emitiendo. Si varía mucho es positivo, emitís un sentimiento alto. Si varía poco es negativo, emitís un sentimiento bajo. La suma de los dos, pensamiento y sentimiento, es lo que genera nuestro campo electromagnético, nuestro aura, como se dice en espiritualidad, que la ciencia obviamente le quiso llamar de otra manera, porque muchas veces son muy soberbios también y no le podían llamar como llama la espiritualidad o como está en la Biblia. Entonces básicamente le pusieron a todo esto ley de resonancia. Dice, nuestro cuerpo está compuesto de energía, es decir, tiene moléculas dentro que tienen energía dentro. Esa energía sale de nuestro cuerpo, impacta, choca con todas las ondas del universo, y lo que dice la ciencia es que el universo las capta y nos devuelve todo lo que vibre de manera similar o en la misma frecuencia. Eso dice la ciencia ahora, le llamó ley de resonancia básicamente. Vibraciones similares vibran juntas y se acercan, las que no se repelen. La ciencia a eso le llamó ley de resonancia, que ya estaba en el documental secreto como ley de atracción, que los autores del Nuevo Pensamiento le llamaron ley de asunción, que Jesús dijo, pide creyendo que ya lo has recibido y se te dará, que la tabla esmeralda le decía, como es dentro es fuera. Bueno, ese mismo principio la ciencia le llamó ley de resonancia. Y lo que descubrió la ciencia, que acá está lo importante, es que el pensamiento solo no alcanza. Hizo un montón de estudios de cómo personas querían modificar tubos de ADN, que es algo muy difícil de modificar. ¿Y qué pasaba? Con pensamiento solo no alcanzaba, no se modificaba nada del ADN, y con sentimiento solo no alcanzaba tampoco, no modificaban los tubos de ADN. Pensamiento y sentimiento es lo único que podía modificar los tubos de ADN en ese estudio científico que analizó el Dr. Joe Dispenza. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque el pensamiento solo no basta. Por eso, si has hecho alguna vez afirmaciones y no lo has creído y sentido internamente, no te ha funcionado jamás. Porque el pensamiento, que las afirmaciones sin emoción son pensamientos solamente, porque el pensamiento es la palabra hablada. Entonces básicamente la palabra es el pensamiento hablado, eso es lo que quería decir. Básicamente lo que quiero que entiendas es que sin emoción no alcanza. Si vos querés que atraer algo a tu vida, ya sea lotería, ganancia, sorteo, amor, salud, lo que sea, necesitas imprimirle emoción. Es la única forma de que funcione, con emoción. Poné ahora en los comentarios, solo funciona con emoción, solo funciona con emoción. Ponelo en los comentarios. Entonces, ¿cuáles son las 3 palabras que vos tenés que repetir básicamente en este método? Las 3 palabras que evoquen emoción. Entonces vos tenés que preguntarte, ¿cómo me sentiría si ya hubiera ganado la lotería? Y vos decís, te ponés a pensar, porque para cada persona pueden ser distintas, quizás para mí son distintas que para vos. Entonces decís, me sentiría abundante, seguramente, una palabra, me sentiría agradecido con la vida y me sentiría pleno. Entonces tus 3 palabras son abundancia, gratitud, plenitud. Y las tenés que repetir durante todo el día como un mantra, generando el sentimiento de abundancia, de gratitud y de plenitud. Quizás para otra persona diga, ¿cómo me sentiría si ya hubiera ganado la lotería? Y quizás para otra persona sea, en paz, me sentiría en paz, con tranquilidad, y me sentiría con algarabía, que es como la alegría pero parecida. Perfecto. Entonces tus 3 palabras son paz, tranquilidad y algarabía. ¿Entendés que para cada persona son distintas las palabras? Por eso hay que hacerse la pregunta, ¿cómo me sentiría si ya hubiera sucedido eso? ¿Cómo me sentiría si ya hubiera ganado la lotería? ¿Cómo me sentiría si ya hubiera ganado ese concurso, ese sorteo, eso en particular que estaba buscando atraer? ¿Cómo me sentiría si ya tuviera esa pareja en mi vida? ¿Cómo me sentiría? ¿Ves que sirve para todo? Yo te hablo de sorteos, loterías, concursos, dinero, porque es el gran problema de la gente, pero en realidad sirve para todo. Tenés que seleccionar 3 palabras que evoquen sentimiento en tu vida, que evoquen emoción, porque cuando vos lo sientas internamente, lo vas a emitir al universo y lo vas a traer. Entonces tenés que sentir emoción. Si vos querés saber si esto va a funcionar o no, va a depender de la emoción. Si lo haces con mucha emoción, funciona. Si lo haces sin emoción,
no funciona. Por más que repitas las palabras mecánicamente 300 veces al día, si no le imprimís emoción, no funciona. Por eso ahora, para cerrar, pon en comentarios: lo hago con emoción, lo hago con emoción. Decretalo ahora en comentarios: te quiero leer, estoy leyendo todo. Ponelo en los comentarios. Si te sirvió el video, compartíselo a alguien también que le pueda llegar a servir, que este método sientas que lo necesita ahora en su vida. También recuerda que puedes dejar un like, que me ayuda muchísimo a seguir expandiendo este mensaje. Y te dejo acá en pantalla un video más con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción para que uses en tu vida.